La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, esto es La Espada de Damocles, yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar hablando acerca de la meditación. Estamos desarrollando esta guía definitiva de la meditación que tiene este título tan pretencioso, pero simplemente lo que hace es una exploración no tanto por los variopintos métodos meditativos que pululan por el universo del marco espiritual habitual, sino que lo que buscamos es hacer una especie de esqueleto, de perfilar un esqueleto que nos permita comprender los movimientos, como en la música clásica que está el allegro, el andante con moto, el no sé qué, distintos momentos que tiene donde hay un frenesí pasional, después hay un momento de quietud casi que genera como una especie de molestia de tan lento que es y que pide otra vez el movimiento. Bueno, la meditación no dista mucho de esto. La meditación es justamente un arte. Si fuera una técnica, una ciencia, estaríamos hablando de algo que tiene un principio y un fin, que busca un resultado único y muy claro. Sin embargo, la meditación es un arte porque no tiene un fin en sí, sino que es algo que podemos agregar a nuestra vida. Encima que podemos agregar es algo que ya está. Es muy raro. La meditación es la posibilidad de abrir una ventana que todos tenemos y que abriéndola no cambia intrínsecamente nuestra vida. Es decir, va a haber más aire en esa habitación, se va a poder respirar mejor, pero cualquiera podría decir que respirando mal también se puede vivir. Entonces, la meditación lo que va a hacer es aportarnos esa posibilidad que de otra manera va a quedar en potencia de vivir una vida más rica. Pero una vida más rica que va a interesar solo a aquellos que se embarquen o se embarcarían en algo así. A muchas otras personas esta misma propuesta simplemente les va a aburrir redondamente. Hemos hablado de la meditación dividiéndola en 3 etapas grandes. Dijimos que la vida cotidiana es un saltar de pensamiento en pensamiento, que nos capturan, que nos arrastran, que nos impiden hacer puerto en ningún lado. Que la primera etapa de la meditación, que suele ser la más común, la más rudimentaria, tiene que ver con el reconocimiento de que eso ya
no nos agrada y que estamos buscando dar un salto hacia algo más apacible, más tranquilo, más agradable. Y ese salto se da intentando desprenderse de los pensamientos, cosa que se logra en la primera etapa de vez en cuando. Dijimos que la frase "contemplo el fluir de mis pensamientos" se ve reflejada en esta primera etapa en su fragmento de mis pensamientos, solamente en rebotar entre pensamientos. En la segunda etapa, cuando profundizamos un poco más, ya habíamos dicho que era como mirar al conjunto de los pensamientos de lejos, ya no ser atrapado por uno y soltado por ese o liberado por ese para ser atrapado por otro y luego liberado por ese. No, ahora era un observar desde una cierta lejanía, la actitud de testigo, todo el fluir de los pensamientos. Por eso en esta frase "contemplo el fluir de mis pensamientos", el fragmento que se ve reflejado es el fluir, ¿no? En esta segunda etapa. Y en la etapa más profunda que tratamos en la última ocasión, dijimos que se trataba ya no de observar a los pensamientos en su conjunto, como en la segunda etapa, menos todavía de dejarse atrapar por uno u otro pensamiento, sino ir más allá y hacerse la pregunta de ¿qué es ser? ¿No? Es decir, si yo, el que todo el tiempo estuve observando estos pensamientos, que al principio me dejaba engullir por ellos, fagocitar por ellos, ser excretado por ello, vomitado por ello para volver otra vez a ser comido, si luego logré separarme y mirarlos desde lejos y con eso logré o arribé a una cierta tranquilidad, la pregunta es ¿quién fue el que todo el tiempo fue protagonista de esto? Pero no quién con nombre y apellido, sino qué significa estar aquí, qué significa estar presente, qué significa ser el que observa todo este panorama. Bueno, eso mismo es lo que representa la tercera etapa o el tercer nivel o la tercera dimensión de profundidad de la meditación, que ese es el salto, habíamos dicho, como el salto cuántico. La primera etapa es una etapa muy dual, se corresponde con el Dvaita, ¿no? La dualidad de la India, ¿no? Representada por ejemplo por Madhvacharya, un maestro muy conocido dentro del dualismo, donde hay dualismo, es decir, está este pensamiento, el otro, este me gusta más, este menos, a este pensamiento es el que Dios me dice que tengo que seguir, aquel lo tengo que rechazar. Ese es el dualismo. Luego está el Vishishtadvaita, segundo nivel, que es cuando llegamos a un no dualismo calificado. Eso es lo que significa Vishishta Advaita, ¿no? Es decir, todavía no llega a ser como en la tercera etapa que ahora veremos una no dualidad. Por ahora es una no dualidad con una calificación, es decir, con un detallecito que hace que todavía no lo sea. Entonces, estoy sentado, como dijimos en la última ocasión, a cierta distancia de mis pensamientos, los contemplo, ya no a este o aquel, sino a todos, como un fluir, como un movimiento, como si uno viera a un conjunto de personas, una multitud desplazándose. Ya no me importa fulano o fulana, veo a la multitud. Bueno, eso es casi una no dualidad, pero sigue habiendo dualidad porque todavía yo noto las caras de la gente, ¿no? Todavía noto perfiles, hay una dualidad todavía. En el último nivel ya no me importa los pensamientos ni individuales como en la primera etapa, ni en su conjunto como en la segunda. Ahora lo que me importa es el que es, ¿no? Pero no yo Pablo Veloso, o aquel, el que está ahí en la multitud, o la multitud. No, ningún nombre me interesa. Me interesa saber qué es ser. El gran misterio de la vida es que es, ¿no? Es decir, no porque estoy vivo yo, Pablo Veloso, sino qué maravilla es existir. Qué cosa insondable. ¿Qué significa ser? ¿Qué es esto de estar aquí, presente, existiendo? ¿Qué significa? No lo puedo expresar con palabras porque
más allá de mi propia limitación intelectual, las palabras en sí no lo pueden describir a ese estado. Pero bueno, es la pregunta que decía Heidegger por el ser. Es lo que también Søren Kierkegaard, el filósofo danés, del que ya hablaremos en alguna ocasión, quiso retomar cuando dijo que la filosofía se había vuelto demasiado hacia afuera, demasiado una especie de catalogación aristotélica de las cosas. Por eso él se opuso a Hegel, entre otras cosas, y pretendió un regreso a una subjetividad que no solo tenía que ver con la subjetividad de que me importa lo que me guste a mí, esa subjetividad, ¿no? Me gusta el helado de chocolate y es importante porque a mí me gusta. Eso es mi subjetividad. Pero no, si ponemos una subjetividad con mayúscula, el subjectum, ¿no? El sujeto, el que subyace. ¿Qué subyace detrás de todo? Detrás de los integrantes de la fila o de la multitud, o de mis pensamientos, o de mis emociones, o de los colores, de los tipos de ropas, de los libros que leo. ¿Qué es lo que subyace? ¿Cuál es la sustancia, el sustrato, lo que está detrás de todo eso? ¿Quién o no quién, no? ¿Qué es el sujeto? El subjectum, ¿no? El sujeto. Esa es la pregunta por el ser. ¿Qué es ser, no? Aquello que ninguna palabra va a poder describir. Este último estado se llama en la India Advaita. El anterior, Vishishtadvaita, está más representado por Ramanujacharya. Ramanujacharya es el representante clásico del Vishishtadvaita, la no dualidad calificada. Y la no dualidad está más representado por Shankaracharya. Lo digo como una referencia a lo hindú por si alguien quiere explorarlo en ese ámbito oriental. Sin embargo, esto tiene eco en todas partes del mundo, sencillamente porque atañe al ser humano. Y allí donde vayamos, el ser humano en general va a tener una cabeza, 2 brazos y 2 piernas y un tronco. De la misma manera va a tener emociones, pensamientos, de un tipo o de otro, con más inclinación hacia la derecha, a la izquierda, al medio, da igual. En el fondo, el proceder va a ser el mismo. Va a haber, por un lado, una relación o bien del primer tipo, es decir, con las cosas que me absorben y de las cuales no me puedo despegar, del segundo tipo, donde ya aprendo a mirarlas desde lejos, y del tercer tipo, mucho más escasa y por eso combatida. Normalmente los representantes de este tercer tipo son vistos como bichos raros, como gente muy, muy extravagante, llamados herejes, y son aniquilados, ¿no? O bien son pedestalizados, que vendría a ser lo mismo. Pedestalizar es subir a alguien a un pedestal. Lo ponemos tan arriba que decimos así, mire, fíjese. Este tipo es un grande. Jesús se llamaba. Es el mejor, ¿viste? No hay nadie como él. Así que ni lo intenten porque no van a llegar a ese nivel. O sea, en ambos casos, tanto si lo aniquilamos como si lo pedestalizamos, lo que estamos diciendo es: eso no puede suceder. Sucedió una sola vez en la existencia. Y lo aplicamos a Buda, a Krishna, a Cristo y a cualquier otro que se nos ocurra que representa este nivel más profundo. Entonces, este nivel es la conciencia de la conciencia, es la pregunta por el ser. Ninguna respuesta nos va a servir, ¿no? Es lo invisible, por lo tanto. Si yo digo, claro, ¿qué es ser? Bueno, ser es estar acá, presente. Esto es ser. No. Ser es tener un proyecto de vida. No. Cualquiera de esas respuestas va a seguir siendo no el ser, porque va a seguir siendo una cualidad, ¿no? Una acción, un hacer algo. Y estamos buscando otra cosa. Estamos buscando algo que no está contenido dentro del mundo de las palabras. Por lo tanto, si lo traducimos en palabras, va a ser algo que no es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo se llega a ese estado? Como siempre, progresivamente. Es decir, uno empieza por primer nivel, ahí luchar por cada ápice
de conciencia, ¿no?, que uno adquiere, que uno tiene durante un ratito, cuando me soltó ese pensamiento y antes de que me coma el siguiente, darme cuenta, me comió el anterior y me come el siguiente. Y a los 10 minutos salgo otra vez, me suelta y digo, me comió 20 minutos y me vuelve a comer el siguiente. Pero no importa, esos periodos se van estirando y cada vez son más grandes hasta que llega un punto que estoy mucho tiempo observando a los pensamientos sin que ninguno me coma. Y de repente me comió otro. Y vuelvo. Pero no importa, cada vez son más largos los tiempos. Cuando ya pasó mucho tiempo en estado de observo los pensamientos moviéndose y ninguno de ellos me come, ahí un día me voy a hacer una pregunta y voy a decir, ¿quién es este que está observando esto? Es decir, en lugar de mirar a ellos, me voy a mirar a mí. Y voy a descubrir que cualquier respuesta que dé va a ser un pensamiento más, por lo tanto no me interesa. Entonces voy a tener que hacerme una pregunta por ¿qué es ser yo? ¿Qué es esto? Bueno, esa pregunta me va a llevar a no a una respuesta, sino a una no respuesta, a un morar. Y voy a estar simplemente depositado, voy a estar situado en ser. Punto. ¿Cuánto dura eso? 1 segundo, 1 año, 3 minutos, lo que dure, no importa. Cuando salgo de ese estado, lo incorporo a mi vida cotidiana, lo tengo ya metido en los tuétanos. Más lo repito, más esta intuición, esta dimensión de la existencia entra en mi vida. ¿Puedo vivir sin ella? Perfectamente. Todo el mundo vive sin ella. Es decir, la tiene, pero como un subjectum, como un sujeto, está debajo. Nadie se lo pregunta, pero el ser existe, es algo. O sea, no es que existe en el sentido de que lo vemos, no lo vemos justamente, pero nadie lo busca, nadie se hace la pregunta, aunque no tenga respuesta, porque nuestra cultura se maneja en un plano más superficial. Entonces, como es una cultura funcional, es una cultura productiva, obviamente se pueden mandar cohetes a la luna, se puede curar la tuberculosis tranquilamente sin la pregunta por el ser. Lo que pasa que, claro, queda una astilla clavada, la de ya clavé la banderita en la punta del Everest y todavía no siento que sea feliz, ¿no? Entonces, quizá la verdadera felicidad pase por tocar esta dimensión que cuando la revestimos de la muerte nos da tanto miedo. Entonces, por eso tocar esta dimensión, que es una dimensión de no ser ninguna cosa en particular, que es sinónimo de muerte, cuando la tocamos y nos habituamos a ella, perdemos el miedo a la muerte. Nunca del todo, pero en gran medida. Nos hace amigos de esta dimensión y nos vuelve más completos. Entonces decíamos que hay un cuarto nivel, decíamos en el programa anterior. Algo más todavía. ¿Qué es ese algo más? Imaginemos que ya me comían los pensamientos en un principio, cuando empecé a la meditación, a meditar. Luego me aprendí a separar y mirarlos desde lejos, actitud de testigo. Luego me hice una pregunta por el ser, con lo cual ya los pensamientos pasaron a segundo plano. Lo importante pasó a ser qué significaba existir, ser. Y esa pregunta por el ser siempre va a estar mezclada con mi vida cotidiana, porque la única manera de que yo pueda decir sí, ya comprendí lo que es el ser. El ser es una sensación, una cosquillita que te da en el ombligo. Bueno, eso es porque cuando salgo de la meditación y vuelvo al mercado, como diría el budismo zen, ahí empiezo a hablar y le cuento a otro y le digo, vos sabés que el otro día en la meditación... Es decir, lo transformamos en un discurso, en una explicación. Y si yo soy judío, la explicación va a ser judía. Si yo soy musulmán, musulmana. Si soy ateo, atea. Pero va a ser una explicación transformada. Ahora, si alguien se preguntara, bueno, ¿y cómo sería la situación, situarte en eso, pero sin que tenga que haber un rebote con la vida cotidiana que lo explique luego? ¿Cómo sería ser eso
por así decir, las 24 horas. No habría horas porque ya no habría manera de contar el tiempo porque no habría vida cotidiana. Estamos diciendo, ¿cómo sería si yo no fuera nunca más Pablo Veloso y pudiera morar en esa experiencia? Si yo alcanzara ese estado meditativo profundísimo y Pablo Veloso no volviera más. Eso es lo que llamaríamos Dios, ¿no es cierto? La palabra Dios en su sentido más profundo denota eso, ¿no? No denota un señor en el cielo que apunta con el dedo, no, denota una trascendencia que no tiene ninguna mácula. Es lo que los hindúes llamaban Brahman, lo infinito, aquello desde lo cual las palabras retornan sin poderlo tocar. Eso es Brahman. En cada cultura hay un nombre para esto, ¿no? El Padre, el Uno, decía Plotino, por ejemplo, y el neoplatonismo en general, y Platón también, el bien, el uno, es decir, aquello. ¿Cómo se puede tener esa morada continua en ese estado? ¿O cómo se puede tener esa situación en ese nivel? Muriendo. Eso ocurre solamente con la muerte. Por eso los hindúes dividen a esa totalidad, a ese más allá de Pablo, más allá de Juan, más allá de Marcela, más allá de María, lo dividen en Atman y Brahman. Ellos dicen que mientras estás vivo, a lo más a lo que podés aspirar es a la realización de Atman, ¿no? De Atman. Atman significa no es alma. Lo que entendemos por alma es más que nada nuestro complejo de emociones y pensamientos. Sería más Atman parecido a lo que entendemos por espíritu. El espíritu es lo que entendemos también por Cristo, ¿no? Eso es el espíritu. Es lo que va más allá de mi mente individual. Cuando me hago la pregunta por el ser, me estoy preguntando por esa dimensión espíritu. Es decir, una dimensión que no es mía, ni del otro, ni del de más allá, que no tiene color. No tiene color. Pero que luego cuando yo regreso de esa experiencia, de ese éxtasis, de ese salir de mi cotidianeidad, de mí mismo, cuando regreso la convierto en mía. Y digo, yo experimenté y esto es así, y escribo un libro, por ejemplo, o armo una religión. Bueno, esa experiencia es la experiencia de Atman. Pero si yo realmente dijera, bueno, yo quiero no Atman, yo quiero Brahman, quiero no Cristo, quiero al Padre. Bueno, por eso dicen en las Escrituras, por ejemplo en los Evangelios, que al Padre nadie lo ha visto, ¿no? Salvo el Hijo, dice, el Hijo es el único que vio al Padre. Es decir, desde la posición de hijo, desde la posición de espíritu contemplativa, del tercer nivel del que hablamos de la meditación, de la pregunta por el ser, podemos casi tocarle los pies a ese Padre. Pero cuando morimos, cuando desaparece todo rastro de cotidianeidad, entonces no es que alcanzamos al Padre, solo hay Padre, solo hay Padre. Que luego eso se aglutina y vuelve a formar un bebé que abre los ojos y una vida que comienza, sí, a eso le llamamos reencarnación, pero no la reencarnación de fulano en otro cuerpo, no, es la vida aglutinándose y tomando forma otra vez, pareciéndose mucho a Mengano, a fulano, a sutano, porque claro, son las mismas cosas que dan vueltas por el universo, de la misma forma que son los mismos átomos los que lo componen a usted que los que estuvieron presentes en el Big Bang. ¿Cuáles otros van a ser? ¿Qué energía va a ser si no es la misma? Entonces, este cuarto nivel es un nivel básicamente como postulado, ¿no? Se dice, Brahman es aquello desde lo cual las palabras retornan sin poderlo tocar. Es algo que se postula, pero que no se puede experimentar, no se puede tocar desde la humanidad. Entonces, el tercer nivel, sí. No se puede apropiar tampoco el tercer nivel. Se puede luego traducir, como dijimos. Entonces, vamos a ver ahora, llevando todo esto a lo cotidiano, cómo hacemos en la vida cotidiana para, por así decir, practicar, ¿no? Esto que hemos perfilado. ¿Cómo hacemos para hacerlo concreto, para que no sean solo ideas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, estamos hablando de meditación sentada, pero recuerde que esto es una actitud de vida. Usted lo puede hacer en cualquier momento de su día, solo que claro,
como aquel que tiene que estudiar necesita a veces un ambiente adecuado, silencioso para concentrarse, mientras que el que tiene mucha práctica estudia en el autobús, pero el que no necesita un ambiente cuidado, bueno, supongamos que somos la persona media que no tenemos ningún contacto con Atman. Entonces no tenemos ni la menor práctica, ni siquiera de la conciencia testigo. Entonces, bueno, hagamos una práctica sentado, por así decir, recluido, silencioso, para poder ejercitar esto. Luego, cada uno lo podrá hacer si digamos que le engancha la práctica en cualquier parte. Pero normalmente nunca se deja la meditación sentada porque hasta inclusive, como cita Ken Wilber en uno de sus libros, que dice Honsho Myoshu, ¿no? Una frase en japonés que significa la práctica espiritual es práctica maravillosa. Significa que como meditar es un arte, no se trata de que una vez que captaste todo esto no te sentés más a meditar. Al revés, te seguís sentando. Por la misma razón que, no sé, Beethoven después de componer la 9ª sinfonía habrá seguido componiendo otras cosas, o Mozart. No por haber compuesto algo grandioso dejan de componer, componen hasta que se mueren, porque siempre tienen algo más que contar de eso. Aunque ya tengas tu obra, no sé, cumbre, apoteótica, bueno, todavía hay una manera más de decir lo mismo y ahí está la gracia. Entonces, es sin final, un pozo sin fondo. Es como en la India dicen que el Ananda, ¿no? Ananda significa sin ansiedad, sin perturbación, es una bienaventuranza eterna. Dicen que es siempre nueva, ¿no? Hay una canción que dice Ananda, Ananda, Nitin Nevin Ananda. A ver si me sale aquí con una base. Ananda, Ananda, Nitin Nevin Ananda, 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 Nitin Nevin Ananda, 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 Nitin Nevin Ananda, Ananda. Lo que dice es Ananda, Ananda, Nitin Nevin Ananda. Es decir, Ananda, bienaventuranza, bienaventuranza, siempre nueva bienaventuranza. Es decir, no tiene fin. ¿Por qué no tiene fin? Porque es insondable. Insondable. Usted no lo puede sondear, no lo puede llegar a descubrir nunca, sencillamente porque no tiene capacidad o no tiene posibilidad de ser cartografiado. Cuando usted mide algo, cualquier cosa sea, es cuestión de recorrerla y ya está. Si algo mide 20 centímetros, usted recorre los 20 centímetros y ya lo terminó. Si un libro tiene 100 páginas, llegó a las 100 y lo recorrió. Pero si hay algo que no tiene un número de páginas, no tiene una dimensión física, no tiene una dimensión temporal, no hay forma de decir avancé, retrocedí, estoy acá, estoy allá, me falta esto. No, porque no hay nada de lo que agarrarse. Ese es este nivel, este Ananda, esta continua bienaventuranza. Entonces, postura de meditación. ¿Cómo nos sentamos a meditar? ¿De pie, sentado, acostado? ¿Qué hacemos? Bueno, usted se puede poner de pie, obviamente, pero la inestabilidad de su cuerpo, que se balancea, le va a pedir que usted se siente, porque va a estar más tranquilo. Entonces, la postura suele ser una postura de sentado, ¿no? Postura sedente. Esa postura de sentado puede asumir la posición de genuflexión de rodillas, como hacen por ejemplo, los budistas japoneses en el budismo zen, cuando se sientan en el famoso zazen, o bien hacerlo con piernas cruzadas. El estilo de piernas cruzadas es más un estilo, por ejemplo, hindú o chino, que es la postura del medio loto, la del loto, o siddhasana, que es la postura de la perfección. Yo le recomiendo que busque una postura cómoda. Ni los hindúes utilizan el loto para demasiado tiempo porque realmente hace doler las rodillas. Y uno como occidental corre el riesgo de romperse los meñiscos haciendo eso. Entonces, lo que le recomiendo es cualquier postura de piernas cruzadas o de rodillas que le sea cómoda. Yo, por ejemplo, me siento de rodillas y me
siento a su vez sobre un banquito, a veces sobre unos ladrillos de estos de goma espuma que se usan en yoga, o puede poner unos cojines, sea de piernas cruzadas o, como le digo, de rodillas. La idea es que su columna esté recta y que las piernas no le hagan acordar que están ahí. Si le están doliendo las piernas y las rodillas le reclaman, usted no se va a poder centrar en lo que estamos haciendo. Así que esa es la postura. Antes de continuar, vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo colaborar con la espada de Damocles, con nuestro programa, para que sigamos por ahí contando todas estas cosas. Vamos a poner aquí, ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, volviendo al tema por si no quedó claro, de la postura de meditación. La espalda recta. ¿Por qué espalda recta y no torcida? Porque si usted encorva la columna, los pulmones no respiran bien, después de un rato a usted le va a faltar el aire. Por otro lado, también va a estar estirando músculos de la espalda que al rato se le van a contracturar. Entonces, una postura de columna recta suele ser la mejor. Si usted se sienta en un sillón y se respalda mucho ahí en el apoyo, normalmente se va a quedar dormido, porque tenga en cuenta que esta práctica meditativa tiene mucho que ver con el estado onírico. Es decir, el dormir y el meditar son primos hermanos, ¿no? Usted entra en estados como de trance, donde las cosas se difuminan bastante. Entonces, estar durmiendo y estar meditando se van a entremezclar. Y en algún momento usted va a pensar que estuvo media hora meditando cuando se tiró media hora roncando. Así que por eso conviene no apoyarse, conviene quedarse con la columna erguida. Esta idea de que meditar significa no sentir el cuerpo no es tan así. Muchas veces se utilizan formas de que el cuerpo te llame la atención para ir corrigiendo la postura constantemente y de esa manera no dormirse o no divagar. Los budistas muchas veces dejan las manos puestas en una posición donde se tocan la punta de los dedos gordos, como sosteniendo, dicen, una hoja de papel de arroz, que si la apretas mucho la rompes y si apretas poco se te cae. Entonces, esa cosa de ir ajustando la postura hace que te mantengas atento a ella y por lo tanto no te duermas. Entonces, espalda recta, no apoyada en lo posible. Si uno es anciano, si uno tiene problemas de columna y necesita apoyarse, obviamente se apoya, no hay problema. Si no puede cruzar las piernas, se sienta en una silla o en el suelo, tampoco hay problema. Yo digo una cosa media, ¿no? Lo que resulte apropiado en cada caso, pero esto es un consejo más cercano a lo que sería conveniente. Las manos las podemos descansar sobre el regazo. Podemos elegir una forma de ponerlas que nos guste más, en forma de entrelazar los dedos, en forma de un mudra hindú, el que uno quiera, ¿no? Hay varios mudras o gestos de meditación. Lo importante es ponerlas de una manera que después no duela toda la zona de clavículas y trapecios, sobre todo, ¿no? Y que ayude a mantener la columna erguida. Ya eso es sentido común. Quizá no lo puedo explicar muy claramente a través de un audio, pero se trata de eso, de buscar una posición de las manos donde reposen, donde no hagan fuerza, pero que no perjudiquen a la postura. Es decir, si uno deja los brazos colgando a los lados y digamos que faltará un poco ese apoyo que tienen las manos al estar en el regazo, que como que nivelan el cuerpo y demás. Luego, el tiempo. ¿Cuánto tiempo uno tiene que meditar? Bueno, normalmente uno puede meditar una vez por día, 2 veces por día, eso es lo recomendable, quizá una vez a la mañana y una a la noche, con el estómago vacío. Si usted, por ejemplo, almuerza y después medita, seguro que se duerme. Además, no va a poder respirar bien. Si usted cena y después medita, también se va a dormir. Conviene hacerlo, si es por la mañana, usted puede tomar, no sé, un té, eso sí. Pero si usted se toma un té con un montón de tostadas y manteca y mermelada, no sé qué, bueno,
le va a caer pesado seguramente y se va a adormilar. Pero bueno, si se toma un té y una galleta, bueno, quizá no le haga nada. Yo muchas veces tomo mate un rato y después medito y no me afecta en absoluto. ¿Cuánto tiempo entonces? Sentarse. Bueno, uno puede hacerlo 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, lo que tenga, lo que pueda. No tiene sentido ponerse metas muy grandes y después no las va a poder sostener. Es preferible ponerse una meta de 10 minutos y luego dejar que el tiempo nos ayude a ir aumentándola. Meditar media hora está bien. Es un buen promedio. 40 minutos, como son las sentadas del budismo zen, también es un buen tiempo, porque es más que media hora, pero no llega a una hora. Una hora es un tiempo importante, no crea. Si usted se siente una hora, es una hora. El cuerpo, después de un buen rato, puede pasarle factura con algún dolorcito, y si no tiene mucha práctica, su mente lo puede torturar un poco, porque después de una hora, o bien usted entró en un estado súper profundo y está encantado, o bien eso se convierte en una especie de cuadro dantesco de apariciones de pensamientos de todos los colores y usted luchando contra ellos como un cruzado. Entonces, hay que buscar un punto medio. Yo le recomiendo ir de a poco. Si se tira 3 años meditando 20 minutos, es preferible eso a ponerse 1 hora y durar un mes. Conviene poner un timer también. Los móviles ahora suelen traer estos contadores para meditación, que usted lo pone y suena un cuenco tibetano al comienzo y usted lo pone, no sé, de media hora, de 1 hora, de 20 minutos y suena otro cuenco tibetano al final. Entonces usted, porque cuando usted está meditando, usted no se da cuenta cuánto tiempo pasó. A veces usted piensa que hace 5 horas que está ahí y en realidad hace 10 minutos. Y otras veces que usted piensa que hace 10 minutos y ya hace como 2 horas que está sentado. Entonces, para que tenga un marcador que le avise el tiempo, bueno, usted pone el timer y suena y usted acaba la meditación o se queda un rato más si tiene ganas. Pero suponga que tiene compromisos, por lo menos así sabe, no está pensando, no me pasaré del tiempo, que tengo que ir a trabajar o lo que fuera. Entonces usted está tranquilo, sabe que el aparato le va a avisar. El ambiente es importante, sobre todo a los comienzos, porque si usted no prepara un ambiente adecuado, por ejemplo, que implica silencio, que no haya gente charlando junto a la puerta de la habitación donde usted medita o del cuarto donde usted medita, porque lo van a distraer. Si pasan coches porque vive usted al lado de la calle, bueno, es inevitable. Pero en lo posible la voz humana, sobre todo en nuestro propio idioma, nos distrae más. Si usted está escuchando al vecino que puso una canción en alemán y usted no sabe alemán, y bueno, no le va a importar tanto. Pero si usted le pone, no sé, despacito, el vecino de al lado a todo volumen, y bueno, la canción usted la entiende, entonces eso le va a distraer. Así que menor distracción que se pueda, más provechosa la meditación. Con el tiempo, si usted se convierte en el hiper gran meditador, en el maestro zen budista tibetano, yogi hindú, genial. Usted puede meditar en el medio de la avenida más concurrida de su ciudad y no pasa nada. Pero normalmente no. Normalmente va a necesitar un ambiente cuidado. ¿Encender incienso o no? Esa es otra cuestión. Mucha gente dice, bueno, necesito ahí que esté ambientado con incienso, necesito poner unas velitas para que no sé qué. Mire, yo le digo, si usted agrega demasiada cosa y lo vuelve todo muy barroco, muy recargado, bueno, va a ser tan largo el ritual. Usted va a pensar, por ejemplo, dentro de media hora me voy a sentar a meditar, así que voy a empezar desde ahora encendiendo las velitas, preparando el incienso, el asiento con las mantitas y bueno, todo, el ambiente. Bueno, cuando usted quiere acordar, meditar es un trabajo y un esfuerzo exagerado. Debería ser, voy a meditar, pum, me siento, terminé, sigo con mis cosas. No
un ritual que empieza como 2 horas antes, que entre que enciendo, traigo, quito la ceniza del incienso anterior, las velitas, el mechero o encendedor para encenderlas o el fósforo, hago la reverencia, digo la oración inicial, la oración final, la oración intermedia, la genuflexión. Si usted hace todo eso, va a ser tan trabajoso que de solo pensarlo usted no va a sentarse a meditar. Y lo más probable es que no medite. Entonces yo le recomiendo el famoso keep it simple, manténlo simple. Entonces siéntese a meditar, ponga el timer, no le dé más vuelta, no se complique con oraciones difíciles, siéntese y listo. Luego agregue, eso sí, algún detallecito. Si usted quiere una velita, la pone. Un incienso, si le gusta, lo pone. Pero no se complique con cosas que le requieran demasiado trabajo, porque si no, no lo va a llevar a cabo. Esto implica, acuérdense, oraciones iniciales, porque por ejemplo uno dice, no, yo soy cristiano, voy a rezar un salmo, antes de empezar, vale, un salmo. Cuando termine voy a rezar una oración de, qué sé yo, de San Juan de la Cruz porque me gusta, y vale, una oración de San Juan de la Cruz. Y ahora de paso, y uno le va agregando sin darse cuenta, y dice, bueno, al finalizar voy a rezar la liturgia de las horas. Y entonces se le hace tan largo, tan complicado, que después pasa lo mismo. O bien, usted dispone de un tiempo determinado para hacer la práctica y ese tiempo es comido por actividades aledañas y no la cosa al corazón en sí. Entonces vale más dedicarle y destinarle más tiempo al corazón de la cosa y no a todo lo que es secundario. Después está el tema del progreso, ¿no? El progreso es lineal, yo avanzo siempre, es decir, voy hacia la meta y cada vez del nivel 1 paso al 2 y al 3 y llegué, ya está. No. El progreso es un concepto muy relativo, ¿no? ¿Qué es progresar? Y bueno, en la ciencia, que es utilitaria, es productiva, es empírica, consiste en llegar desde el punto A al punto B. Llegué al B, gané, me dan el premio y me voy a mi casa. Esto no es así, esto es arte. Por ejemplo, ¿qué es progresar en la pintura? No hay un progresar. ¿Que Goya es mejor que Dalí? ¿Qué sé yo? No hay un progreso tan marcado que se pueda medir. En realidad, ambos están expresando lo que su corazón les dicta. Así que la meditación tampoco tiene una cosa de que, porque estoy en el estado de testigo, es mejor, estoy más avanzado que el que está saltando de pensamiento en pensamiento. ¿Qué sé yo? Puede que no. Puede que mañana el que saltaba de pensamiento en pensamiento alcance una profundidad inescrutable porque estaba por esa rama por donde fue, llega mucho más profundo que yo, que estoy clavado en la actitud de testigo hace 20 años. No lo sé. Entonces, no hay cinturón negro, cinturón verde en la meditación. No se preocupe. La cuestión es meditar. Como le digo, alguien dirá, sí, pero se me escapa la vida. Si yo no alcanzo la iluminación antes de morirme, ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar? Nada pasa. Si el universo es eterno, los seres siguen naciendo constantemente. Usted va a nacer otra vez. Y usted dirá, sí, pero no nazco como yo, no me acuerdo de nada. No importa, nace otro tipo, igual que usted, con las mismas aspiraciones y con las ganas de cambiar el mundo igual que usted. Y bueno, a través de él usted lo hace. Y si no lo hace tampoco, lo hará el siguiente. No se trata la meditación de un conseguir. Justamente, ¿cómo va a tratarse de un conseguir si la pregunta por el ser es la pregunta por algo que no es esto o aquello, no es un ente? No es un ente, es justamente la negación del ente, de las cosas, es la negación de las cosas. Entonces, si es algo que no se encuadra en espacio, en tiempo, en nombre, ¿cómo va a importarle al ser individual? No. De la misma manera que si Mozart no hubiera compuesto las piezas que compuso, no hubiera pasado nada, en absoluto, lo hubiera compuesto otro. Y si no la componía ese otro, lo componía otro más o ninguno, y daba igual, el mundo seguía funcionando. Es simplemente un detalle que hace bonito al universo, ¿no? Que lo hace más pleno. Pero si no ocurre ahora, ocurre después, da igual. Entonces, no tenemos o podemos aprender a no tener esa sensación de
no sé, yo puse mi dinero y quiero lo que compré. Acá no hay eso. En la meditación usted no puede comprar nada. Ocurre lo que ocurra. Y si ocurre. Entonces, hay progreso en ese sentido, en el sentido, si usted lo quiere ver, de profundizar, y hay retrocesos continuos. Usted puede retroceder y le parece que está retrocediendo hasta el principio, pero en realidad está tomando impulso para avanzar más y usted no lo sabe. Así que cuando usted pase de la actitud testigo, del ser, a la mente de mono que rebota entre pensamiento y pensamiento, quizás está tomando fuerza para dar un impulso colosal y llegar hasta, no sé, la profundidad más grande para después volver a la superficialidad más nimia. Entonces, déjese llevar. La vida y la meditación son más un juego, un lila, como dicen los hindúes, que una realidad. Si no, no habría yin y yang de los chinos. Habría directamente o blanco o negro y punto. O el yin y el yang sería una línea de lo negro a lo blanco, por ejemplo, ¿no? O de lo blanco a lo negro. Pero no esta forma sinuosa de interacción mutua. Luego está el tema de maestros. ¿Tengo que tener un maestro? Veo que hay gente que dice, yo soy discípulo de Yogananda, yo soy discípulo de Sivananda, yo soy discípulo de Ramakrishna, Ramana Maharshi, Amma o lo que fuera. Sin maestro no podés avanzar. Si no tenés un maestro, te podés perder y autoengañar. Sí y no. Como diría mi amigo Jorge Sinatra, depende de cada uno. Hay gente que le viene bien tener un maestro, una guía, porque le da impulso a su voluntad de meditar más, lo completa, lo acompaña, lo contiene, lo guía también. Y otros que dicen, no, la verdad hasta sería un obstáculo tenerlo. Yo prefiero estar por mi cuenta, solo. Tener un maestro interior, ¿no? El maestro también está dentro. Entonces, esa es otra manera de enfocarlo. Entonces, maestros, puede tenerlos usted, puede no tenerlos, no pasa absolutamente nada. Luego, ropa. ¿Qué ropa me pongo para meditar? Y bueno, si usted medita, usted trabaja en el banco no sé qué, y usa corbata, traje y mocasines de cuero, y pantalón de vestir, y se quiere poner a meditar con esa ropa, no va a estar cómodo, le va a apretar, ¿no? Le va a molestar. Y se supone que tiene que estar relajado. Entonces, ¿qué ropa usar? Bueno, por eso los orientales utilizan ropas holgadas. Nosotros los occidentales, que todo lo apretamos y lo encasillamos, se nos ocurre diseñar ropa totalmente incómoda para el movimiento. No hay nada más incómodo que un pantalón vaquero, un jean. Y sin embargo, todos utilizamos más o menos ese tipo de pantalones. Hay gente que no se los quita para nada. Y hay gente que usa ropa de ese tipo traje de vestir para todo. Bueno, son ropas que impiden el movimiento, dificultan la meditación. No le digo que medite en kimono o que medite con un dhoti hindú, pero sí que busque ropa, no sé, como dicen aquí en España, chándal o lo que se conoce como un jogging, pantalones de estos deportivos, ¿no? Que permiten el buen movimiento de las articulaciones. Entonces usted va a poder estar en la postura sin incomodidad. Entonces, ropa cómoda, que no le ajuste nada, pero que a su vez mantenga la temperatura, porque ese es un tema. Si usted se sienta a meditar y a los 10 minutos descubre que se le está congelando un pie, y vamos mal, porque eso va a hacer que se le congestione la nariz, que usted estornude, que simplemente le esté molestando esa parte. Entonces conviene estar abrigado si hace frío, o si hace calor, estar suficientemente desabrigado y hasta inclusive encender algún ventilador lejos para que no le dé directamente en la habitación, porque si usted se está asfixiando en una zona de extremo calor, tampoco va a poder meditar adecuadamente. Estamos hablando de personas promedio, no del yogi experto, ¿no? Que medita en la caverna del Himalaya cuando hace 10 bajo cero, porque maneja su calor corporal. No, estamos hablando de nosotros. Entonces, ropa cómoda. Muchas veces la idea de usar una especie de túnica, ¿no? O capa o poncho, ¿no? Inclusive con capucha, juega un poco las veces de útero.
¿no? Sirve de mucho como eso, sirve de mucho como una sensación de estar cubierto y metido dentro de un útero, que de hecho la meditación es una forma de volver al origen, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar vestido con una ropa que define mucho la forma del cuerpo de uno, muy ceñida, y donde también el aire enseguida toca nuestras partes, que estar como metido bajo una túnica. Es como estar dentro de una especie de tienda Sioux, ¿no? Veo que son así como triangulares o cónicas. Bueno, estar dentro de un cono, de una pirámide casi, es una forma también de introspección, de interiorización. Entonces, le recomiendo eso, hacerse con alguna especie de manta con la cual usted pueda rodearse, sobre todo si hace frío, y si no, de alguna tela. Vio que los hindúes mismos, con el calor que hace en la India, utilizan telas, a veces de seda, lino, tejidos normalmente naturales, no plásticos, para envolverse. Porque ese envolverse tiene ese fin también, ¿no? Generar como una especie de cobertura, de protección, de sentirse arropado, abrazado, contenido. Entonces, ese es el tipo de ropa adecuada. No ropa de plástico, no ropa de trabajo, no ropa de vestir formal, sino ropa cómoda y ropa que tenga esta cosa de cobertura. Obviamente la temperatura del ambiente, si uno la puede graduar, obviamente graduarla, poner una estufa o poner un ventilador o un aire acondicionado suave en el caso de que las temperaturas fueran extremas y no nos permitiera meditar. Lecturas. Veo que mucha gente dice, bueno, a mí me gusta leer algo introductorio. Como le digo, está bien, lo pone en tema. Está muy bien venir de la calle con 1000 cosas y decir voy a meditar, y en lugar de arrancar ahí directamente, que a veces es difícil el salto de una cosa a la otra, es muy abismal, bueno, tener un texto que uno pueda leer y a través de ese texto situarse. Bien, una lectura de bíblica, una lectura de un maestro, una lectura de, no sé, un poema, si uno no quiere ninguna religión, un poema, no sé, de Walt Whitman, qué sé yo. Bueno, genial. Pero si usted eso lo hace muy largo, se entretiene mucho con el poema o con lo que lee, lo reflexiona demasiado, o usted nota que después está pensando más en lo que leyó que en la meditación en sí, bueno, disminúyalo hasta el mínimo posible, o quítelo directamente. Pero bueno, normalmente sí son convenientes las lecturas, pero mínimas, como para generar una descompresión entre la vida cotidiana y esto que vamos a hacer, como un paso intermedio. Luego está el tema también de meditación grupal o solitaria, ¿no? Tenemos varios tips aquí que vamos a ir recorriendo, nos van a quedar algunos para el siguiente programa. Con este vamos a terminar ahora. Grupal o solitaria. ¿Qué hago? ¿Medito yo solo en mi casa o medito con un grupo de meditación, ¿no? Y lo intermedio, o medito en mi casa con un pariente mío. Bueno, hay quien meditando solo le va perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene que seguir el tiempo de nadie. Acuérdese que si usted dice con otra persona, ¿qué te parece, Roberto, si hacemos una sesión de meditación de 40 minutitos? Si usted dice eso, sabe que 40 minutos usted va a tener que estar ahí e inmóvil. Si usted meditara solo, usted sabría que de repente le dieron unas ganas de, no sé, de orinar, pero que no puede aguantar y prefiere ir a hacer pis y regresar para poder seguir meditando bien, a que aguantarse toda la meditación sin poder meditar porque usted está pensando en su vejiga. Mientras que si se sentó con Roberto y por no molestarlo se lo va a aguantar. Entonces muchas veces la meditación con otro o con otros tiene ese inconveniente, que a veces es tanto el silencio que mover una pierna perturbaría a todos, aunque no lo crea, ¿eh? Yo he estado en lugares donde, no sé, cambiar de posición implica que todos se enteren por el ruido de la ropa, mire lo que le digo. Y ese que se enteren no es solo porque se enteren, es porque los molesta a uno, porque ellos se distraen, ¿no? Se salen de su meditación porque usted hizo un ruido.
o ese día usted tiene tos o tiene congestión nasal, ¿no? Entonces, lo que le digo, si usted está meditando solo, bueno, prefiere sonarse la nariz y continuar meditando, pero si está con otro, se lo tiene que aguantar y no sabe cómo. Entonces, hay miles de cosas que le pueden pasar, desde tener gases hasta que le duela una parte del cuerpo, tener ganas de ir al baño o de cambiar de posición porque ese día le duele las rodillas o la espalda. Entonces, meditar solo tiene esa ventaja. Usted maneja sus tiempos, usted maneja lo que sucede en cada momento, como alguna interrupción, pero también tiene una desventaja. La misma. Al revés, meditar en conjunto hace que usted, si por ejemplo se iba a mover 5 veces durante los 40 minutos, ahora no se mueva 5, se mueva 1. Entonces quizá eso le profundiza la meditación. O quizá usted no iba a aguantar 40 minutos, se iba a levantar a los 30, pero como está con otro, se lo aguanta y hace 40. Y quizá esos 10 minutos adicionales le deparen una profundización inusitada que usted no se había imaginado. Entonces, esa es una ventaja. El otro me obliga, ¿no?, a que yo me mantenga ahí. Entonces, las meditaciones grupales tienen eso. Inconvenientes también de las meditaciones grupales es que a veces uno tiene que ir hasta el sitio, uno tiene que ir hasta el lugar donde hacen la meditación grupal. Y bueno, un día puede llover, otro día puede hacer mucho frío, otro día usted está cansado y no tiene ganas. Entonces, la meditación solitaria tiene como ventaja que es más manejable, más moldeable, más a mi estilo, al modo que uno quiere. Si hoy usted tuvo un día agotador y se está durmiendo porque usted está cabeceando, medita y cabecea y se duerme, ese día la hace más corta. Pero si está en un grupo no puede. Pero por otro lado, que lo obliguen a meditar aunque esté adormilado también es cosa buena. Entonces, hay que buscarlo de el punto medio. Sin embargo, yo recomendaría que así usted fuera a meditaciones grupales, que normalmente ocurre de vez en cuando, no todos los días, por esto del desplazamiento, a menos que usted viviera en un ashram, por ejemplo, en una comunidad. Lo que le recomiendo es que medite solo. Medite solo diariamente, se haga el hábito, es más simple, es más manejable, es más probable que lo mantenga. Pero claro, también el tema de la voluntad juega ahí, ¿eh? Usted puede ponerse 1000 excusas, que hoy no puedo, que estoy ocupado, que estoy esperando un llamado, que estoy muy nervioso por lo que pasó y que no sé qué, que hoy tengo hambre y cuando quiere acordar no medita nunca más. Entonces, si usted ve que le pasa eso, bueno, métase en un grupo de meditación, esté ahí y a la vez intente generar una práctica solitaria en casa, las dos cosas. Y si ve que ya arrancó bien y que ya tiene fuerza suficiente, quizá si le complica mucho ir al grupo, deja el grupo y sigue con su meditación individual. Así que hasta por aquí vamos a ver hoy. Ya en la próxima ocasión nos vamos a ocupar de algunos tips importantes que nos quedan para perfilar una práctica meditativa eficaz, una práctica donde realmente podamos profundizar y bueno, conectarnos con estas dimensiones que valen la pena conocer del ser humano, de paso para hacer un mundo mucho mejor. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!